Otro tema frecuente de consulta es por lumbalgias. Dicen las estadísticas que el 80% de la población en algún momento de su vida va a pasar por una lumbalgia. Hay varios tipos de lumbalgia. La más común es la funcional, es una fuerza, un estiramiento, el levantar algún objeto pesado en mala posición. Y duele desde las últimas costillas hasta los huesos de la cadera. Hay una molestia que puede ser intensa en la medida que haya provocado lesiones óseas ahí o lesiones articulares. Nuestra columna tiene hasta la 12 dorsal la posibilidad de moverse hacia adelante y de rotar. Pero a partir de la primera lumbar hacia abajo, solamente acepta el movimiento anterior y posterior. No rotan las vértebras lumbares. Eso hace que todo esfuerzo de rotación muy intenso, muchas veces visto en los gimnasios, de gente que está forzando la rotación también de esa parte de la columna, provoca este tipo de lumbalgia funcional que cede en 2 o 3 días, más cuando es tratada con analgésicos y antiinflamatorios potentes. La otra y más importante es la provocada primero por osteoporosis, llamada osteopenia. En realidad falta calcio, pero el calcio está reemplazado en el hueso, en las vértebras. Está reemplazado el calcio por plomo, por cadmio, por uracilo, uranio 238. Esto hace que el hueso sea de mala calidad. Entonces se aplastan las vértebras con más facilidad. Nosotros éramos cuadrúpedos, cuando nos paramos hay articulaciones que duplicaron su peso, rodilla, cadera, fémur ahí y el hueso de la cadera, y las vértebras, las pobres, tuvieron que apilarse y adoptar una forma curva que lamentablemente a nivel lumbar están en posición apuntando hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, y tienen tendencia a desplazarse y a comprimir los nervios. Ya cuando hay repercusión y lumbociática, es otra forma de lumbalgia que es mucho más intensa. Y hay una tercera forma de lumbalgia, que es con bandera roja, como dicen los norteamericanos, de alarma. Y es la que se acompaña de fiebre, se acompaña de decaimiento, se acompaña de pérdida de peso, y ahí ya hay que pensar en cuadros más graves. De cualquier manera, estas últimas dos formas, la medicina biomolecular estudia al paciente y ahí descubrimos que estos pacientes tienen muchos metales, el plomo, por ejemplo, reemplaza el calcio en el hueso, y a su vez puede estar o tomar otros cuadros clínicos a nivel neurológico, porque tiene mucho que ver el calcio a quien el plomo reemplaza en sus funciones y altera sus funciones, entonces agrega otros cuadros neurológicos. Estos son los cuadros en los que hay que sospechar infección crónica renal. Importante tener en cuenta que el 60% de las personas de la tercera edad pueden tener infección urinaria y no dar síntomas, es decir, no tienen fiebre. A las 6 de la tarde sienten un decaimiento, sienten una sensación muy especial que no pueden definir porque estas personas no hacen fiebre como la persona joven. Total, las vértebras se van aplastando con más facilidad, más cuando no se sabe que las fuerzas que hacemos mal, tomando y levantando un peso por delante del centro de gravedad que cae ahí a nivel de los dos miembros inferiores, cuando levantamos a distancia 60 centímetros, hacemos una fuerza, en la columna se multiplica por 15, es decir, un balde de 10 litros, un balde de 20 litros, al levantarlo se multiplica por 15 y son cifras de 900, 800, 900 kilos. Eso provoca con más facilidad el aplatamiento de los discos intervertebrales.
Estos discos intervertebrales dependen también de la toxicidad que se juntan acá en el borde, donde están las células madre del cartílago de ese disco, se juntan ahí metales y compuestos químicos que enferman, deterioran las células madre del cartílago. Entonces se rompe el disco y se aplasta con más facilidad. Al aplastarse, las vértebras en el agujero de confunción, donde sale el nervio, comprime con más facilidad. O se forma una hernia del disco, el centro del disco intervertebral es líquido, es viscoso, se rompe, sale ese líquido viscoso y hay una hernia de disco. El exceso de peso lo hace con más facilidad en la persona que está intoxicada. Eso es lo que podemos hacer, o en el caso, por ejemplo, de que hay decaimiento y pérdida de peso, ya pensar en neoplasia, pensar en enfermedad de la médula ósea, cosa que en los aparatos que utilizamos sale con más facilidad y se llega a un diagnóstico, qué es lo que está causando todos esos problemas con más facilidad en la columna con el aplastamiento vertebral.